Bueno, ya está grabando, así que me quedo tranquilo, cosa que si se agregan después compañeros, bueno, van a poder ver lo que se hayan perdido hasta el momento. Bueno, quiero saber cómo están, cómo se sintieron con el examen parcial. La verdad que es el primer año que tengo tantos estudiantes que están dentro del sistema o que están en el recorrido hacia el coloquio, así que eso me pone muy contento. Em, Creo que tengo más o menos 10 u 11 alumnos que están ya camino a adquirir el derecho al coloquio, así que la verdad que los felicito. Pero en líneas generales entiendo que el examen, digamos, no debe haber sido muy complejo, las notas en general fueron bastante altas, así que en ese sentido me quedo tranquilo que han entendido los conceptos, así que por mi parte estoy más que satisfecho con el resultado. Bueno, voy a compartir pantalla, así ya terminamos con el módulo 2. Bien, ahí estamos. Bien, a ver si puedo ver bien ahí. Mm, Bien. Bueno, a ver, chicos, del módulo 2 nos quedó pendiente el tema de órganos de control. Si es un tema que en líneas generales es más que nada como expositivo, es decir, la idea es que tengamos un registro de cuáles son aquellos órganos de control que están previstos en nuestra constitución provincial y obviamente después van a estar reglamentados por las leyes provinciales. Básicamente, cómo se componen, cuáles son los objetivos o misiones que persiguen estos órganos de control, en definitiva, para qué están, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de ser y por qué existen? Con esto vamos a completar el cuadro de lo que es el módulo 2 y en el próximo encuentro arrancamos ya con el régimen municipal. em, y ya después vamos a tener otra vez la clase consulta preparcial y el parcial. Como ven, es muy poquito lo que va a entrar para el segundo parcial. Es esta clase y la primera parte de régimen municipal. Así que bueno, ¿por qué órganos de control? Nosotros cuando conceptualizamos al Estado en la primera unidad, hablamos de una forma de gobierno, dijimos que era representativa republicana y en cuanto al modelo de Estado federal. Esa forma de gobierno representativa republicana viene imbuida de ciertos principios que lo han escuchado porque siempre se habla de esto cuando se menciona o se hace alusión a la forma republicana de la transparencia, de tener que dar cuentas al pueblo, ¿no es cierto?, de lo que se hace con el recurso de los contribuyentes, el recurso público, ¿bien? Entonces, creo que la cuestión de los órganos de control son propios de un sistema republicano que, digamos, al encontrarse en las antípodas de lo que es, por ejemplo, un sistema autocrático o como puede ser también una monarquía, nosotros tenemos una distribución de funciones, como ya habíamos dicho, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y hay unos mecanismos de frenos, contrapesos, ¿sí? Como para que no se genere, no se degenere el gobierno en tiranía y haya un equilibrio, ¿no es cierto?, de esas funciones estatales que cada uno de esos órganos de manera separada ejercen. Ahora bien, una cosa son las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, pero nosotros también dijimos, y esto hicimos especial hincapié cuando hablamos de la coparticipación federal, que el Estado necesita de recursos públicos para poder funcionar, ¿sí? Los recursos públicos son como la sangre que corre, ¿no es cierto?, en este cuerpo, en esta entelequia ideal que nosotros llamamos Estado a partir de la teoría del órgano. Entonces, como va a haber un tercero,
¿sí? Que a mí primero me va a obligar por ley a tener que pagar X cantidad de dinero todos los meses en conceptos de numerosos impuestos. Y ese dinero que a mí se me exige, que yo debo contribuir o que debo aportar, es con un fin específico, ¿sí? Esta cuestión de realizar el bien común, ¿sí? Para que funcione el Estado. Entonces, es lógico que si a mí se me exige el pago de impuestos, como mínimo me tengan que rendir cuentas o tenga que haber algún sistema de control, ¿no es cierto?, de la gestión que se hace de esos recursos públicos. Todo esto, por supuesto, lo estoy planteando en términos conceptuales, ¿no es cierto?, de la justificación de por qué un órgano de control en un sistema republicano. Bueno, básicamente es inherente a la forma representativa y republicana de gobierno, ¿sí? Fíjense cómo dice Roberto Zappa, que es un vocal del Tribunal Superior de La Pampa, que también está muy formado en todo lo que es órganos de control. Él, de hecho, fue vocal del Tribunal de Cuentas de La Pampa durante muchos años, antes de ingresar al Tribunal Superior de la provincia. Em, y es un catedrático y escribe mucho sobre sistemas de control de la función pública, ¿bien? Y él nos dice que esto de los órganos de control está enraizado como principio natural de la estructura misma del poder estatal, pues no hay poder sin control, o al menos no debería haberlo, y es un predicado republicano su instauración, regulación y plena vigencia. ¿Bien? El control entonces se impone para asegurar la sujeción del obrar estatal al principio de juridicidad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que cuando yo voy a llevar adelante un acto de administración o de disposición, eh, generalmente, como obviamente van a estar involucrados caudales públicos, yo tengo que apegarme a los reglamentos, a las leyes de contabilidad, en nuestro caso sería la Ley de Administración Financiera y Control, la 2141, las circulares que vaya aprobando la contaduría, ¿bien? Es decir, todo ese espectro normativo, ese marco normativo, a mí me va a dar o va a cumplir con este principio de juridicidad en el que yo como agente del Estado, como órgano estatal, debo apegarme para no incurrir en eventual responsabilidad. Bien. Entonces, el control de poder implica necesariamente la responsabilidad de los funcionarios públicos. Esta es una de las características fundamentales del gobierno representativo y es propia de la esencia de esta forma de gobierno que todos los funcionarios públicos se desempeñen según normas obligatorias que rijan su conducta y que respondan por las consecuencias de sus actos u omisiones, pues ejercen la función en nombre del pueblo, fuente exclusiva de la soberanía. ¿Se acuerdan que el texto constitucional a nosotros nos dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, ¿sí? Representantes escogidos de manera democrática por los partidos políticos, que son instituciones fundamentales del sistema, etcétera? Todo lo que viene después en el texto constitucional. Bien. Como primer órgano, si se quiere, extrapoder, esto es una innovación que viene de la reforma del 94 en adelante y lo replican todas las constituciones que se fueron reformando desde la reforma general del 94. Tenemos el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano extrapoder. ¿Por qué piensa que significa, o qué piensa que significa este término extrapoder? ¿Por qué es extrapoder? Al Ejecutivo, supongo. ¿Cómo, Jorge? Es autónomo al Poder Ejecutivo de turno. Exacto, muy bien. Está asociado a la idea de que no está sometido o subordinado ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, ni al poder judicial. Por eso es extrapoder. Cuando se habla de poder en estos términos, nos estamos refiriendo a la función estatal en su totalidad dividida en esos tres órganos constitucionales: ejecutivo, legislativo, judicial. Por lo tanto, extrapoder me refiere a que no está asociado a ninguno de ellos tres. Bien, como dice Jorge. Y es permanente. Eso quiere decir que es de existencia perpetua, al menos hasta que desaparezca del texto constitucional. Tiene asiento de funciones en la capital de la provincia. Su funcionamiento se encuentra previsto en las normas de la Constitución provincial, obviamente en la ley y en las reglamentaciones que se dictan en consecuencia.
La ley es esta 2533, ¿sí? Es un cuerpo colegiado, ¿sí? Está compuesto por eh, un vocal del TCJ, que acá vemos que, bueno, es extrapoder, pero como todo en el derecho, siempre hay excepciones o tiene sus bemoles, ¿sí? Porque decimos, bueno, es extrapoder, pero el primer miembro es del TCJ. Así que, bueno, uno de los miembros es del TCJ, tenemos 4 representantes de la legislatura, así que no son diputados, están designados a propuesta de los bloques en proporción de su representación, y 2 abogados de la matrícula elegidos por sus pares, ¿sí? Voto directo, secreto o obligatorio. Ahí tenemos algunas normas vinculadas a la duración del cargo, es decir, duran 4 años, la composición se renueva por completo en forma simultánea, no es como por ejemplo las legislaturas donde a veces, por ejemplo, en el Senado se van renovando por tercios, sino que acá todos comienzan y duran 4 años, ¿sí? No se admite la reelección, salvo que dejes pasar un periodo. Y bueno, obviamente como en cualquier institución republicana, tenés causales de cesación previa de las funciones, ¿sí? Mal desempeño, comisión de delito, renuncia, muerte, etcétera. Bien. Requisitos para ser consejero: ser argentino nativo por opción, con 5 años de ejercicio de la ciudadanía, ser mayor de 25 años de edad, tener domicilio real en la provincia con un mínimo de 5 años de residencia inmediata anterior, no tener antecedentes penales por comisión de delitos dolosos, ni encontrarse inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Entre las atribuciones que se mencionan, acá les traigo el tema de, obviamente, seleccionar. Eso, si se quiere, es la función más importante, ¿no? Seleccionar mediante la realización de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, según el orden de mérito que elabora, los candidatos a jueces y funcionarios del Ministerio Público. Cuando hablamos de los funcionarios del Ministerio Público, referimos tanto a los fiscales como a los defensores oficiales, ¿sí? Debiendo requerir la colaboración de juristas reconocidos en el país. Si ustedes ven cualquier entrevista del Consejo de la Magistratura, van a ver que está el postulante con los 2 miembros, ¿sí? Uno que es el jurado académico, que es este colaborador, jurista reconocido, generalmente son tratadistas, obviamente, generalmente también son jueces, ¿no? En otras jurisdicciones, pero se destacan por ser conferencistas, tratadistas, etc. Y después vas a tener un funcionario de otra circunscripción distinta a la que se está concursando, que es el jurado técnico, por decirlo de una manera, que va a hacer más que nada las preguntas de práctica, ¿no es cierto? Después, bueno, va a requerir el acuerdo legislativo para las designaciones correspondientes, es decir, una vez que finalizó todo el procedimiento y tenemos la tabla con el orden de méritos, se eleva a la legislatura para que la legislatura le dé su anuencia. Bien. Acepta la renuncia de los magistrados, miembros del Ministerio Público, dicta su propio reglamento, obviamente ejerce las demás atribuciones que le confiere la ley del reglamento. Y acá fíjense que hay un tema muy interesante que por eso lo dejo a lo último propósito. Dice el texto de la Constitución que periódicamente el Consejo de la Magistratura va a evaluar la idoneidad y el desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, conforme lo establezca la ley. En caso de resultar insatisfactorio con el voto de 5 de sus miembros, eleva sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos. ¿Qué dice la ley, la 2533 al respecto? Dice que el Consejo de la Magistratura efectuará cada 4 años como mínimo una evaluación de desempeño e idoneidad de magistrados y funcionarios, agrupándolos por fuero y categorías de cargo. ¿Esto qué originó? Esto originó que la Asociación de Magistrados promovieran una acción de inconstitucionalidad a fin de que se declare la invalidez de la cláusula constitucional y obviamente de la ley que lo reglamenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que entiende la Asociación de Magistrados es que la convención constituyente, la reformadora, ¿sí? Que nos dio la constitución del 2006, se extralimitó de la autorización que se le había dado por ley, ¿no es cierto?, de reforma. Es decir, para reformar la constitución nosotros tenemos que tener una ley que convoque, ¿no es cierto?, a la convención constituyente. Y le va a dar ciertas pautas o requisitos de validez dentro de los cuales se tiene que llevar adelante esa reforma. Pues bien, dice el Consejo de la Magistratura, en realidad la Asociación de Magistrados, que en ningún punto de esa reforma estaba previsto esta cuestión puntual, ¿no es cierto?, de
evaluar la idoneidad y el desempeño del cargo de los magistrados. Concretamente lo que dijeron es, la convención excedió su competencia material a extralimitarse del mandato habilitado por la Ley 2471, que había declarado la necesidad de reforma parcial de la Constitución, pues de la letra de sus disposiciones y de las finalidades de la reforma allí expresadas no surgía autorización alguna para establecer un sistema de evaluación periódica de idoneidad y desempeño de magistrados y funcionarios. Esto obviamente, bueno, llegó, lo recibió el Tribunal Superior de Justicia, hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de este inciso 3 del artículo constitucional y como consecuencia, a su vez, lo que hizo fue también declarar en definitiva, la inconstitucionalidad de ese régimen, ¿no es cierto?, de evaluación periódica de magistrados, ¿sí? Finalmente, esto fue apelado por la Fiscalía de Estado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre del año pasado terminó confirmando diciendo que, bueno, se trata de instituciones locales, por lo tanto es derecho público local, por lo tanto no se mete, ¿sí? Pero fíjense cómo son estas cosas, ¿no? Porque hay de hecho una jueza del interior, seguramente la conocen, Leticia Lorenzo, es una jueza de garantías, que ella cada 4 años lo que hace es cuando se abre algún concurso para juez, se presenta en el Consejo de la Magistratura como para revalidar, ¿no es cierto?, su conocimiento. Obviamente siempre termina primera porque es brillante, pero es una forma de manifestar, ¿no es cierto?, su disconformidad con este sistema. No sé si lo seguirá haciendo, pero hace 2 años atrás lo había hecho, ahora tenemos el fallo de la Corte que le pone un moño a esto y cierra todo tipo de discusión. Pero bueno, a ver, estamos hablando de un sistema republicano donde todos los poderes o casi todos los poderes pasan por un periodo, ¿no es cierto?, de periodicidad, tienen que revalidar sus gestiones, lo hace el Poder Ejecutivo, lo hace el Poder Legislativo, y acá cuando se aprueba una ley que reglamenta un mandato constitucional y te dice, bueno, los jueces también tienen que revalidar que son idóneos para el desempeño, pumba, una acción de inconstitucionalidad y se declara la inconstitucionalidad. Entonces, bueno, es llamativo, ¿no es cierto? Porque no dejan de ser funcionarios públicos, son muy importantes en nuestro sistema, porque básicamente la suerte de una gestión, el éxito también de la permanencia de la vigencia de una ley, muchas veces depende de finalmente el control judicial. Entonces, nada, es llamativo que este poder, digamos, del Estado, si bien es verdad que están sujetos al mal desempeño, etcétera, pero bueno, no estaría mal que, como lo establecía la ley, cada cierto periodo, ¿no es cierto?, tuvieran que revalidar, ¿no es cierto?, esta cuestión de la idoneidad. Aparte, tampoco es que iban a transitar nuevamente por el sistema que transitaron para llegar al cargo, sino que en algunos casos tenían que presentar algún tipo de trabajo monográfico, etcétera. No era nada extraordinario que pudiera poner en riesgo el ejercicio del cargo. También lo que ellos decían es que, bueno, si yo tengo un periodo cada 4 años que tengo que revalidar mi idoneidad, por ahí sí, entre medio saco alguna sentencia que no le gusta al poder de turno, me puedo encontrar presionado por la forma de composición que tiene el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, hay argumentos para todos los gustos, cada uno sabrá cuál le convence más, pero esta fue básicamente la suerte que tuvo este inciso de la Constitución y, por supuesto, también el artículo de la ley que lo reglamentó. Bien, bueno, siguiendo con esto, a ver qué me escriben. Profe, ¿puedo preguntarle algo? Sí, Laura. Eh, no me queda claro eso del extra poder. ¿Qué serían en cuanto a la Extra administración, en poder cuanto... significa que, a ver, guárdame que se me tildó, no sé si se me tildó la computadora a mí o... Ahí estamos. Bien. Extra poder quiere decir, Laura, lo siguiente. Nosotros tenemos los poderes clásicos o lo que eran las constituciones clásicas pre-reforma del 94, teníamos los tres poderes clásicos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Con el acuerdo que se llevó a cabo entre Alfonsín y Menem, que dio lugar a la reforma constitucional del 94, el denominado Pacto de Olivos,
finalmente se reformó la Constitución del 94 y Alfonsín lo que proponía con su aporte, digamos, a esa reforma es, bueno, crear organismos o instituciones que sirvieran para controlar al Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos un sistema fuertemente presidencialista, ¿sí? El presidente tiene bastante poder, ¿no es cierto?, en algunas cuestiones, ¿bien? Si bien a mi criterio creo que uno de los poderes más importantes, si no el más importante, es el Poder Judicial, porque básicamente es el que te puede bloquear todo, pero bueno, no deja de ser un poder muy importante el que tiene el Poder Ejecutivo en nuestro ordenamiento jurídico. Principalmente el nacional. ¿Por qué? Porque tenés los decretos de necesidad de urgencia, puedes tener delegación legislativa, etc. Entonces, lo que querían era crear órganos constitucionales que mitigaran de cierta forma, ¿no es cierto?, ese poder presidencial. Por eso surgió la figura del jefe de gabinete, ¿bien? Como una especie de simular el sistema parlamentarista de Europa. Y también el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Como así también el Ministerio Público Fiscal, después vamos a ver más adelante al Defensor del Pueblo, es decir, son todos órganos extrapoder que se van a constitucionalizar, ¿sí? Y que de cierta manera van a ejercer un control, ¿no es cierto?, en alguno de los órganos, ¿no es cierto?, clásicos del Estado, ¿sí? El Consejo de la Magistratura no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, como estamos viendo, está vinculado al Poder Judicial, pero se consagra como, como órgano extrapoder, ¿sí? Va a ser un órgano más, ¿no es cierto?, del texto constitucional, que va a estar allí de manera permanente, pero que no tiene nada que ver ni con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por eso es extrapoder, porque no se asocia a ninguno de esos tres poderes clásicos. Una preguntita. Sí, Jorge. Estamos hablando acá del Consejo de la Magistratura de Neuquén, pero hay un Consejo de la Magistratura Nacional. Por supuesto. Sí, yo en realidad siempre todas las clases las preparo con el régimen local, primero porque les va a servir más que nada a ustedes. Cuando vean derecho administrativo, se van a dar cuenta que nuestro procedimiento administrativo nada tiene que ver con los procedimientos administrativos que rigen, por ejemplo, en el ámbito nacional, como en otras jurisdicciones cercanas, como sin ir más lejos, por ejemplo, la de Río Negro. Eso de cierta manera impacta también en la conformación y el funcionamiento de nuestros poderes, ¿no es cierto? O de nuestros órganos estatales. Por eso yo lo que hago es, generalmente las clases las preparo siempre haciendo mucho hincapié en lo local, porque además también la realidad es que si yo les diera lo que sucede a nivel nacional y provincial, la clase duraría el doble. Entonces, pero sí, como bien señalas, esta constitución es como una especie de espejo, ¿no es cierto? O más que espejo, una consecuencia de la reforma del 94, que en nuestro texto constitucional nacional también está previsto el Consejo de la Magistratura. ¿Bien? Bien. Ahora sí. Eh, tenemos órganos de defensa de los intereses del Estado y de control. Son estos. Tenemos la Fiscalía de Estado, vamos a tener el Defensor del Pueblo, que vamos a ver que en realidad el Defensor del Pueblo no tiene por misión defender los intereses del Estado. Por eso hay tantas vacancias, digamos, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Y vamos a tener la Contaduría General y la Tesorería. Y por último vamos a cerrar la clase con el Tribunal de Cuentas. Con respecto a la Fiscalía de Estado, nos dice que el fiscal de Estado es el funcionario encargado de defender el patrimonio del fisco, ¿sí? Por ello es parte necesaria en todos los juicios contenciosos administrativos y en todos aquellos otros en que se afecte directa o indirectamente intereses del Estado provincial, municipal, organismos autárquicos, entidades descentralizadas, sociedades del Estado, empresas del Estado, sociedades mixtas. Su intervención procesal es obligatoria y se promoverá de oficio o a petición de parte. ¿Por qué les resalto esta cuestión de que su intervención procesal es obligatoria? Porque como lo dice el texto constitucional, es parte necesaria. Entonces, si yo de alguna manera estoy afectando los intereses fiscales y no le doy intervención al fiscal de Estado, se me viene abajo un juicio. ¿Por qué? Porque se me puede declarar nulo por no haberle dado intervención a esa parte necesaria. Y de hecho es lo que pasó en el caso no sé si recordarán, por eso les doy el ejemplo, del habeas corpus colectivo por la crisis carcelaria. Creo que fue más o menos en febrero o marzo de este año,
que la Defensoría Pública promovió una especie de habeas corpus colectivo por la situación carcelaria de bueno, todos los detenidos que están creo que puntualmente eran las cárceles que están en la primera circunscripción. El juez dictó, ¿no es cierto?, el habeas corpus colectivo, le dio la razón a la Defensoría, pero ¿qué pasó? Se presentó de manera espontánea, de oficio, como dice allí, la Fiscalía de Estado. Y dijo, yo me vengo a enterar por los medios de comunicación que está este juicio en trámite, que el juez dispuso esta medida. Esto claramente que impacta obviamente en el interés fiscal de la provincia, porque obviamente obligado de cierta manera a tener que readecuar, reacondicionar las cárceles, etcétera, pero nunca se me dio intervención. Entonces, simplemente por esa omisión, se llevó a cabo básicamente el Tribunal de Impugnación en realidad le dio la razón y terminó anulando, ¿no es cierto?, ese habeas corpus colectivo que se le había hecho lugar en primera instancia, ¿sí? Entonces, de allí que la intervención de la Fiscalía de Estado, siempre que están controvertidos los intereses fiscales, pero no solo de la provincia, porque fíjense que también allí se habla de municipios, organismos autárquicos, etcétera, la Fiscalía de Estado tiene que intervenir. Bien, la Constitución le reconoce personería para demandar ante el Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales de la provincia la nulidad de toda ley, decreto, contrato, resolución contrarios a las imposiciones de esta Constitución o que en cualquier forma perjudique a los intereses fiscales de la provincia. Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas, del cual servirá como asesor, y gestionará el cumplimiento de las sentencias en los asuntos en que hubiera intervenido como parte. A ver qué me dicen. Ese es un ejemplo, por ejemplo, Estela. Fíjate que tenemos un juez que le da la orden a la provincia de decir, bueno, en un determinado plazo vas a tener que reacondicionar las cárceles, dar, no sé, por ejemplo, digo, ¿no? No estoy comentando las órdenes concretas del juez de primera instancia, sino que estoy hipotetizando. Vas a tener que dar colchones, vas a tener que garantizar que haya agua potable en cada una de las celdas. En fin, todo eso tiene un impacto patrimonial en la provincia, ¿sí? Entonces, es ahí donde tiene que intervenir la Fiscalía de Estado, porque vas a tener que responder, el Estado va a tener que responder y va a tener que invertir o, obviamente, realizar algún tipo de erogación para atender esa orden judicial, ¿bien? Así que ese es el ejemplo eh, más claro, si se quiere. Es un órgano unipersonal, como el Poder Ejecutivo, y los requisitos, bueno, son las mismas condiciones que para ser miembro del TCJ, ¿sí? Tener 30 años de edad, 5 años de ejercicio efectivo de la abogacía, ¿sí? El nombramiento de duración en el cargo es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura y como incompatibilidad no podrá ejercer la profesión de abogado. Obviamente se refiere de manera liberal, ¿no es cierto? Porque el fiscal de Estado ejerce de abogado, pero en defensa de los intereses de la provincia. Y tiene también una inmunidad, si se quiere, una inamovilidad, que el fiscal de Estado será inamovible mientras dure su buena conducta y solo puede ser removido mediante jurado de enjuiciamiento. Con respecto a el defensor del pueblo, el defensor del pueblo de la provincia es un órgano independiente, está instituido en el ámbito del Poder Legislativo, que actúa con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con autarquía financiera. Como ven, el defensor del pueblo en este caso no es extrapoder, porque el mismo texto constitucional dice que está dentro del ámbito del Poder Legislativo, ¿sí? Aunque le da una autonomía funcional. También es unipersonal, su titular es designado y removido por la legislatura con el voto de los 3/5 de la totalidad de los miembros. Bueno, obviamente hay todo un procedimiento, te tenés que inscribir, etc. Dura en su cargo 5 años y no puede ocuparlo nuevamente. Bien, fíjense las atribuciones que importantes. Dice, su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución, en las leyes que en su consecuencia se dicten y en la Constitución Nacional ante hechos, actos u omisiones de la Administración
y el control del ejercicio de toda función administrativa pública sin que resulte menester que medie una afectación directa e inmediata de derechos fundamentales. O sea que incluso puede llevar a cabo una, o exigir, ¿no es cierto?, algún tipo de control, ¿no es cierto?, de esa función administrativa, aun cuando no exista un perjuicio concreto de que alguien fue, le golpeó la puerta y le dijo, che, mira, me están afectando estos derechos por esta medida puntual. Bien. Y dice, en relación, que tiene el deber de investigar aquello que, siendo de su competencia, llegue a su conocimiento. Puede también actuar ante la administración de los municipios que lo requieren por no tener defensor del pueblo y tiene legitimación procesal amplia. Puede actuar ante la administración y accionar judicialmente frente a todo acto u omisión de autoridades públicas que agrede actual o potencialmente algún derecho subjetivo público. Esta cuestión del derecho subjetivo público lo van a ver el año que viene en derecho administrativo, pero básicamente, como para que tengan una idea, el defensor del pueblo acá tendría esa legitimación amplia que puede representar intereses tanto de una persona que considera que por una medida estatal, puede ser tanto una norma de la legislatura o un acto administrativo emanado del Poder Ejecutivo, se haya afectado un derecho personal, como también por el simple mero interés de resguardar la legalidad misma, ¿sí? A ese nivel amplio de legitimación tiene el defensor del pueblo. Y es por eso que básicamente la actuación del defensor del pueblo es a base de acciones de amparo, que por eso está vacante tanto en la provincia, nosotros en la provincia no tenemos un defensor del pueblo, y a nivel nacional está vacante desde el año 2009. O sea, fíjense que de cierta manera, si uno revisa, ¿no es cierto?, las atribuciones que tiene este órgano constitucional, puede inferir también las razones y los motivos por los cuales estos cargos están vacantes. A nivel municipal, algunas cartas orgánicas, por ejemplo, lo contemplan, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Neuquén Capital tenemos un defensor del pueblo, pero su campo de actuación, su competencia a nivel territorial está ceñido, obviamente, a lo municipal, ¿bien? Pero a nivel provincial y nacional tenemos estas vacancias. Por eso también en agosto de este año la Corte Suprema, en esta causa Defensor del Pueblo de la Nación, dijo lo siguiente. Esta es una causa que viene de antaño, ¿sí? O sea, se daba en el marco de los juicios de reajuste por jubilaciones, en las causas Badaro, que básicamente se dieron lugar entre el 2006 y 2007. Y bueno, se arman incidentes, etcétera. Los juicios a nivel nacional son largos, sobre todo cuando intervienen estos órganos del Estado. Entonces, fíjense lo que dice la Corte. Estos nuevos criterios, o sea, la Corte no le hizo lugar a un planteo que le había hecho en su momento el defensor del pueblo y le dio una serie de parámetros que debía seguir. Entonces dice, estos nuevos criterios no pudieron ser considerados por el señor defensor para ajustar su demanda o, en su caso, su estrategia procesal, por cuanto pese a la exhortación efectuada por esta Corte al Congreso de la Nación para que en el marco de sus respectivas atribuciones constitucionales proceda en el más breve lapso posible a su designación, la titularidad de la Defensoría del Pueblo se encuentra vacante desde abril de 2009. Lo que está diciendo es, yo ahora esto lo tengo que devolver, pero no tengo a nadie que lo pueda cumplir, porque desde abril de 2009 esto está vacante. Esta prolongada vacancia en el cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, órgano específicamente legitimado para la tutela de los derechos de incidencia colectiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 y 86 de la Constitución Nacional, dificultó sin duda alguna el trámite del expediente, pues el demandante no tuvo oportunidad de acomodar la demanda a los recaudos elementales que surgen de los fallos. Bien, y ahí la Corte finalmente lo que hace es exhortar al Congreso de la Nación para que deje de incumplir, si se quiere, el texto constitucional, porque como pasaba con el juicio por jurados, por ejemplo, nosotros no lo teníamos reglamentado y eso no deja de ser un tipo de responsabilidad por omisión del Estado. En este caso, ¿en cabeza de quién? Del Poder Legislativo, porque es quien tiene que nombrarlo, ¿bien? Pero bueno, como les digo, si revisamos las atribuciones, el marco de competencia que tiene el defensor del pueblo, son temas muy sensibles los que tiene a su cargo, ¿no es cierto? Entonces, es un órgano que, pese a estar instituido dentro del ámbito del Poder Legislativo, puede ser bastante incómodo, ¿no es cierto?, para una gestión. Así llegamos a
lo que es la Contaduría General y la Tesorería. Con respecto a, antes que nada, nosotros tenemos que mencionar que vamos a tener a nivel, digamos, dogmático, si se quiere, dos formas de control. Un órgano de control interno y un órgano de control externo de la actuación del Estado. Bien, cuando hablamos de control interno, se está haciendo referencia a un control ex ante. ¿Qué quiere decir? Mientras que se va ejecutando la gestión o la función, yo voy controlando, me voy apegando a ese principio de juridicidad. Cada administración, gestión, orden de pago, etcétera, yo la tengo que tener documentada, tengo que cumplir con lo que me dice la ley 2141 y su reglamento, con las circulares que haya emitido en consecuencia la contaduría, etcétera. ¿Por qué? Porque después voy a tener que rendir cuentas. ¿Bien? Eso es el órgano, eso la contaduría es el órgano de control interno. ¿Por qué? Porque va a verificar, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de sus competencias, generalmente vinculado a lo que son pagos, contrataciones, etcétera, que todo esté en legal forma. ¿Bien? ¿Para qué? Para prevenir lo que eventualmente puede llegar a ser una responsabilidad patrimonial cuando llegue el momento del control externo. Que el control externo, ¿en cabeza de quién piensa que va a estar? El Tribunal de Cuentas. Exacto, del Tribunal de Cuentas. Entonces, cuando se haya cerrado el ejercicio y yo tenga que mandar todas las carpetas con los recibos, remitos, facturas, etcétera, lo que tenga, ¿no es cierto?, que esté documentando las operaciones que durante el ejercicio realicé, bueno, si yo hago ese control ex ante, es una especie de paraguas, ¿sí? Yo estoy cubriéndome porque sé porque lo que estuve gestionando estuvo apegado a la legalidad, ¿sí? Entonces, debería minimizarse los riesgos de una eventual responsabilidad patrimonial. Esto es que no haya observaciones posteriores cuando se cierre el ejercicio, remita todo al Tribunal de Cuentas, como dice María. Bien, pero bueno, no nos adelantemos. En lo que es la contaduría general, dice que la designación, el contador general y el tesorero de la provincia son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura. La ley de contabilidad determinará sus calidades, atribuciones y deberes, las causales de remoción y de responsabilidades a que estarán sujetos. Un poco los requisitos también: ser ciudadano argentino, tener 30 años de edad. Dice que la Contaduría General de la provincia estará a cargo de un contador general, integrando la misma un subcontador general y un cuerpo de auditores y personal que le asigne la ley de presupuestos que permita el cumplimiento de su cometido. Dice que el contador observará todas las órdenes de pago que no estén encuadradas dentro de la Ley General de Presupuestos o leyes especiales, la Ley de Contabilidad y demás imposiciones sobre la materia. Si incumpliera sus obligaciones, es personalmente responsable. Acá ya empezamos a ver un poco de qué va el tema de la responsabilidad patrimonial. Responsabilidad personal. El tesorero no podrá efectuar pagos que, además de ajustarse a otros recaudos legales, no hayan sido autorizados por el contador general, ¿sí? Serán personalmente responsables en caso de infracción a esta disposición. Y dice que la ley de contabilidad determinará las causas por las cuales puede ser removido y las responsabilidades a que están sujetos. Antes de continuar, quiero que me parece se ha detenido la función compartir. Bien. Se me desvinculó el auricular, así que a ver si puedo. Va, se me quedó sin batería en realidad, así que vamos a continuar sin auriculares. Eh, bien, entonces, ¿me escuchan bien ahí? Bien, perfecto. Vamos a seguir entonces. Bien. El artículo 55 de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control nos dice que la Contaduría General de la provincia es el órgano rector de los sistemas de control interno de la hacienda pública y en tal sentido actuará como auditoría interna del Poder Ejecutivo. Bien. Desde este organismo se instrumentan los sistemas de información contable necesarios para la gestión económica y financiera de la hacienda pública.
Atribuciones principales: la confección del plan de cuentas y determinar a través de un reglamento orgánico las normas contables, instrumentos y formas de registro en los organismos centralizados y descentralizados, los poderes legislativo y judicial, supervisando dichos aspectos en los entes comprendidos en el artículo 24, empresas y sociedades del Estado. Fíjense que básicamente crea como una matriz de control interno de todo el sector público provincial, o sea, Poder Ejecutivo, pero también órganos descentralizados, incluyendo a las empresas y sociedades del Estado, que como vimos eran formas muy descentralizadas desde la funcionalidad. Bien. Eh, y dentro de las atribuciones surgen del reglamento del artículo 55, que va a diseñar y administrar el sistema de contabilidad de la administración provincial, supervisando, coordinando y conformando dichos aspectos en las empresas, sociedades y entidades, mantener actualizados los planes de cuentas de la contabilidad general de la administración, bueno, en fin, son todas normas que va a ir dictando como para llevar adelante ese control interno, ¿no es cierto?, de la gestión principalmente no solo de los recursos, pero sino también en materia de todo lo que implica órdenes de pago, selección de proveedores y contratistas, etcétera. Con respecto a los obligados a rendir cuentas, el artículo 81 nos dice que todo funcionario, agente o cualquier persona o entidad a las que con carácter permanente o eventual se les haya confiado el cometido de recaudar, invertir, percibir, pagar, transferir, administrar o custodiar fondos, valores, especies u otros bienes del patrimonio del Estado, aunque no estuvieran autorizados, aunque no tuvieran autorización legal para realizar dichos actos, están obligados a rendir cuenta de su gestión. Yo esto lo llamo como la mancha. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos como función, ¿no es cierto?, recaudar algún dinero, invertirlo, percibir, pagar, transferir, administrar, etcétera, de alguna manera, según estos términos, vamos a estar obligados, ¿no es cierto?, a tener que rendir cuentas de ese tramito, ¿no es cierto?, que yo tuve a cargo el dinero o el fondo o lo que hice con la gestión de ese recurso. Bien, los organismos que conforman el sector público provincial presentarán la rendición de cuentas de su gestión, la que se integrará con los estados presupuestarios, financieros, información anexa correspondiente en la forma, plazos y condiciones que fija el reglamento de rendición de cuentas. Esto obviamente lo tienen sumamente claro los agentes de los SAF, que son los servicios de administración financiera. ¿Por qué? Porque básicamente son los que emiten órdenes de pago o llevan adelante contrataciones, etcétera. Bien. La documentación y comprobantes que respaldan los estados contables que constituyen la rendición de cuentas quedarán depositados en el domicilio legal de los organismos, salvo requerimiento en contrario de la Contaduría General o del Tribunal de Cuentas. Bien. Generalmente la documentación y todo lo que son comprobantes hoy en día está digitalizado, entonces no hay tanto o no debería haber tanto inconveniente con lo que es su custodia o su guarda. Pero si no, la conservación de los originales en físico, ¿no es cierto?, se rige por las normas de los libros, registros y contabilidad que está previsto en el Código Civil y Comercial, que te dice que los libros deben ser guardados por un plazo de 10 años. Bien, como para que tengamos en cuenta más o menos el plazo de custodia. Ahora, esto es derecho público local. Por lo tanto, si bien el Código Civil nos puede decir que en líneas generales todo lo que implica la conservación de libros y registros será de 10 años, nada impide que tal vez por ley o por reglamentación se pueda establecer un plazo superior. ¿Sí? Con respecto al Tribunal de Cuentas, nos dice el texto constitucional que habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la provincia y con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de causales públicos. Percepción, o sea, yo recibo, e inversión, lo gasto, ¿bien? De caudales públicos, hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la provincia. El Tribunal de Cuentas va a ejercer el control externo del sector público provincial y municipal, ¿sí? O sea que también va a auditar a los municipios. De hecho, el artículo 99 de la 2141 nos dice que los municipios y comisiones de fomento tienen que presentar las rendiciones de cuentas del ejercicio anterior al Tribunal de Cuentas para que lo audite. ¿Cómo se va a integrar? Bueno, se va a integrar un vocal, va a ser miembro debe reunir las condiciones requeridas para ser miembro del TCJ, o sea, tiene que ser abogado. Y los otros vocales van a ser contadores públicos. Bien, 25 años de edad, que tengan 3 años de desempeño en sus respectivas profesiones en la provincia. El nombramiento es a propuesta, digamos,
Se cortó, profesor. Y cuantos empleados y personas administren caudales de la provincia u otras corporaciones, están obligados a remitir, perdón, anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubieran invertido o percibido para su aprobación o desaprobación, debiendo el tribunal pronunciarse sobre ellas en el término de un año desde su presentación, so pena de quedar de hecho aprobadas sin perjuicio de la responsabilidad de aquel. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo mantener asuntos, si se quiere, contables abiertos durante 5 o 10 años, ¿sí? Entonces, yo necesito consolidar las cuentas y los ejercicios. Entonces, para fines administrativos, contables, etcétera, el texto constitucional dice, bueno, se termina el ejercicio, remito todo al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, si en un año no me realizó ninguna observación, esa rendición de cuentas queda como tácitamente aprobada, sin perjuicio de la responsabilidad de aquel. ¿Qué quiere decir? Que más allá que la rendición de cuentas esté tácitamente aprobada, si se detecta algún tipo de irregularidad, es decir, el órgano en cuestión se apartó del principio de juridicidad y llevó adelante, supongamos, una contratación directa cuando tenía que llevar a cabo una licitación pública, por ejemplo, entonces va a surgir la responsabilidad patrimonial aun cuando tácitamente haya quedado aprobada esa rendición de cuentas de hecho. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas no dio abasto, no llegó a cumplir el plazo, etc. Por eso ese artículo constitucional se tiene que complementar con este otro que fue reformado por la Ley 2706, que dice que las acciones y procedimientos del Tribunal de Cuentas tendientes a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial en el marco de esta ley, prescriben a los 5 años computados desde la fecha de presentación de la cuenta al cierre del ejercicio presupuestario en los términos de ese artículo 262 de la Constitución Provincial. Bien. También nos dice que la omisión de presentar los documentos respaldatorios implica incumplir con el deber de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a rendir cuentas de la gestión o la buena gestión, digamos, de los recursos si no lo acompaño con la correspondiente documental. ¿Bien? Entonces, por eso la ley dice, si yo esa rendición no la respaldo con documental, voy a generar una presunción de que estoy incumpliendo con el deber de rendir cuentas. Por eso yo ahí les separo lo que es el acto de rendición de cuentas, que esto es dentro del ejercicio presupuestario, yo todo lo que implique administración, gastos, etcétera, de recursos, los tengo que tener documentados y lo presento en el término legal, ¿bien? Con la responsabilidad patrimonial, que es cuando el Tribunal de Cuentas advierta que hubo algún tipo de irregularidad en alguna operación, pese a que exista una rendición de cuentas aprobada, aunque sea de manera tácita, como dice el texto constitucional, si se genera un perjuicio fiscal, el tribunal va a tener 5 años para poder investigarlo. Bien, eso es lo que es la responsabilidad patrimonial. ¿Y esto por qué? Porque los principios que fundamentan a la rendición de cuentas se basan en la transparencia, que es un poco lo que estábamos hablando al inicio de la clase, la publicidad de los actos de gobierno y el acceso a la información pública. Fíjense lo que dice Ibanega. Rendir cuentas es una de las formas de combatir la corrupción y también de permitir el control y que su afianzamiento como eslabones de una cadena permite dar credibilidad a la gestión pública. Pero la rendición de cuentas no es en sentido estricto control, aun cuando podamos considerar que aquel que rinde está efectuando un autocontrol de su gestión. El control se ejercerá una vez cumplido aquel deber, es decir, la rendición facilita aquella actividad. Y tiene razón. Porque cuando nosotros hablamos de todo lo que es el control interno, que es ir como sí, haciendo un control de todas las gastos, contrataciones, etcétera, que se van a ir realizando durante la gestión y lo va a ir haciendo la contaduría, yo ahí ya, como les dije, voy abriendo el paraguas y me voy cubriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el órgano que ejerce el control interno va a estar observando, ¿no es cierto?, esas operaciones. Al mismo tiempo, yo las tengo que tener documentadas. Entonces, es una forma de ir apegándome al reglamento, a lo que establece la Ley de Administración Financiera, ¿bien? Ahora, cuando se cierra el ejercicio y yo remito todo a la contaduría, ahí va a ser verdaderamente, lo que voy a hacer es facilitar el acto de rendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque el control, en definitiva, lo va también ejerciendo el Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, ¿sí? Y yo con la rendición de cuentas lo que estoy facilitando es eso, el control. ¿Cómo? Bueno, documentando todas las operaciones en las que intervine durante el ejercicio en cuestión. ¿Bien?
También nos dice que el Tribunal de Cuentas es la única autoridad con facultades exclusivas y excluyentes en el orden administrativo de aprobar rendiciones de cuentas o luego de sustanciar un juicio administrativo de responsabilidad, desaprobar total o parcialmente las partidas observadas de las cuentas rendidas por el sector público provincial. Las mismas facultades tendrán lo relativo a la rendición de cuentas municipales. El procedimiento de rendición documentado incluye la asignación de responsabilidades a los funcionarios respecto de la guarda y conservación de la documentación de respaldo. Bien. Y el artículo 82 del artículo de la ley, perdón, 53 de la Ley Orgánica de Municipios establece una presunción juris tantum. Dice que todo, juris tantum quiere decir que admite prueba en contrario. Bien. Todo acto de inversión de fondos ejecutado al margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas lleva implícita la presunción del perjuicio fiscal. Bien, la prueba en contrario corresponde personal y directamente al funcionario que intervino. Si esta no lo aportara, el Tribunal de Cuentas podrá requerirla por sus propios medios y dictar sentencias sobre la base de lo actuado. Por eso fíjense la importancia de cuando llevamos adelante estos actos de administración o de disposición de activos de la provincia o del municipio, tener todo documentado y seguir a rajatabla los procedimientos establecidos en la ley de administración financiera, reglamentos, también el reglamento no solo de la ley, sino los que dicta la contaduría. Bien, sí, se puede tener en cuenta también los criterios que haya esbozado en sus sentencias el Tribunal de Cuentas, etcétera. Yo acá les hago más o menos un paneo de lo que es el procedimiento. Vamos a ver cómo estamos de horario. Ya tendríamos que estar terminando. Así que nada, simplemente como para que lo lean. Es básicamente el procedimiento, no mucho más. Lo que sí me interesa es el tema de la responsabilidad patrimonial, ¿sí? Dice que todo agente o funcionario de la administración provincial o municipal responderá por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia sufra la hacienda pública y estará sujeto a la jurisdicción. ¿A alguien más se le corta la comunicación del profe o a mí solo? Sí, sí, yo no escucho nada. A todos, Sí. no se escucha. Se había perdido la señal, ¿no? Bien, ahí vamos a... Sí, creo que hay problemas con la conexión. Igual ya estamos terminando, así que retomo. Fíjense esto también, ¿no? Bueno, el tema de la responsabilidad, lo que yo le digo, lo de la mancha, ¿no es cierto? Fíjense que tocas algo, un recurso público y básicamente en los términos como se expresa en la ley, ¿no es cierto? Uno tiene cierta responsabilidad en la gestión de la suerte de ese recurso, ¿bien? Se establece una cadena de responsabilidades. Ahora, si uno en lo que compete en su área de intervención se apegó al reglamento, a lo que está previsto, obviamente no responde, ¿sí? Pero la ley lo que busca es evitar los desvíos de fondos, evitar el perjuicio fiscal. Entonces, cada uno en el tramo en el que interviene en su competencia tiene que ajustarse a lo que está previsto en el reglamento. Bien, por eso, obviamente, los que ya tienen experiencia esto lo hacen con los ojos cerrados, pero siempre está bueno tener, no sé, tu manualcito con el procedimiento de Profe, cómo seguir. Sí, por María. ahí yo digo que acá y escuchando y todo, es fundamental tener bien finito en las competencias que tenemos en las misiones y funciones dentro de la administración de un SAF, porque Total, yo lo veo totalmente. en un ejemplo del juicio de planes sociales. Es Claro. muy representativo que el procedimiento que se juzga, después cuando ya sale el perjuicio fiscal tan grande, después es muy difícil delimitar que todos cumplieron con lo que estaba escrito, pero se perdieron millones de pesos. Exacto, Incluso no lo vio el tribunal, no lo vio la contaduría, claro. como De que es hecho, muy la ex delicado. contadora, cuando declaró, ella misma dijo, bueno, en realidad fallan las personas, no el sistema, porque es verdad, si uno se apega al sistema, no tendría por qué pasar lo que pasó. Pero también es la realidad
de por qué los sistemas de control son tan débiles en algunos casos, porque están muy apegados a el poder político. Entonces, ¿qué sucede? Como decían, por ejemplo, los abogados que intervinieron, que dictaminaron en esos expedientes. Cuando los jueces le preguntaban, pero usted en el dictamen no lo advirtió, y los abogados decían, no, en realidad nosotros observamos que el procedimiento legal esté cumplido, pero no teníamos intervención ni en los nombres, ni en el porqué de los montos que se estaban pagando, ¿no es cierto? Y hay que decirlo, muchas veces lo que sucede es que muchos nombramientos son políticos. Entonces, vos le vas a decir al ministro, no, yo a esto no le voy a autorizar el pago. ¿Qué te va a decir el funcionario? Y bueno, andate, ¿no es cierto? Estamos hablando del funcionario corrupto, ¿no es cierto? Si alguien estaba entongado, por decirlo mal y pronto, y te dice, no, esto tiene que salir así, y vos le llegas a decir que no, quedaste afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu designación es precaria. Entonces, Sí, son pero esas igual, reglas. profe, ahí Sí. está bueno. Por ejemplo, yo fui directora de administración y es Ujú. muy riesgoso, por esto que Sí, decíamos antes, la responsabilidad de cuenta rendir, que es personal también y respondes con tu exacto. propio patrimonio. Totalmente. Entonces, es preferible que me rajen por no ser obsecuente o por ser lo que fuere, antes que después ser el perejil que dejan pegado y me tengo que comer una denuncia penal. Claro, exacto. Es muy importante eso que menciona María y de hecho lo vamos a ver ahora a continuación. Fíjense que Fíjense, esto un poco lo que dice María que es importantísimo y que viene ahí abajo. La renuncia, separación del cargo, incapacidad legalmente declarada, la muerte del responsable no impide ni paraliza la actuación del tribunal. O sea, si vos sos responsable y te moriste, van a ir a la sucesión a buscar lo que le estás debiendo al Estado, ¿no es cierto? Fíjense hasta dónde llega la responsabilidad patrimonial. Bien. Y un poco lo que decía María, que viene creo que a continuación, o creo que me lo pasé antes. Acá, en caso de que el superior insista, no obstante dicha advertencia, la gente cumplirá lo ordenado y comunicará la circunstancia al órgano de control que corresponda. La no observación del acto por el órgano de control no libera de responsabilidad a los funcionarios que dispusieron del mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos, como cualquier orden administrativa, por principio jerárquico, la tenés que cumplir. ¿Sí? Ahora, si esa orden es ilegal, vos como subordinado tenés la obligación también legal de ponerlo de resalto. Che, se me cortó a mí. Sí, no, estamos todos en la misma. Hora libre, hora libre. A lo mejor las tres Bien. partes que se cortó estaba diciendo cosas re interesantes. A ver, ya vuelvo, ¿eh? Ahí. Bien. Bueno, como decíamos, como bien señalaba en el cuadradito, eh, yo puedo, ¿no es cierto?, no poner de aviso o no cubrirme. Puedo cumplir la orden ilegítima, pero igualmente voy a ser responsable. En cambio, fíjense lo que dice acá la ley. Los agentes que reciban orden de hacer o no hacer que implique transgredir disposiciones legales están obligados a advertir por escrito al superior de quien reciba la orden acerca del carácter de la transgresión y sus consecuencias. Y el superior está obligado a responderle también por escrito. Si insiste y vos, bueno, te excusás de intervenir porque si yo ya te puse aviso y esto no lo puedo cumplir, quedas liberado. Después hay que ver otras consecuencias, pero al menos vos esa responsabilidad patrimonial no la vas a tener y tampoco vas a estar expuesto a un juicio penal, Igual ¿sí? Ni hay más. algo muy interesante que vi en las últimas estructuras, al menos hasta la gestión anterior, con esto de analizar las responsabilidades ante los organismos de control naturales para los firmantes de cuentas, Sí, que es tribunal y la contaduría, y respecto a la estructura orgánico-funcional cumpliendo principios de jerarquía. Se agregaron las figuras de los coordinadores de administración sobre los claro. directores de administración, que no son firmantes de cuentas.
Entonces claro, son los mandarines sin claro, responsabilidad patrimonial. Entonces ahí se armaba una disputa entre el cumplimiento directo de la voluntad política de la gestión con el claro, ordenamiento de la responsabilidad de la ejecución y la rendición de esos gastos. Eso se claro. complicó, salvo que después acomoden y asocien esa figura de que es la mayor estructura sobre la administración, pero que la tenga también en cuanto a la rendición de la cuenta. Claro, claro. Igualmente, es muy cierto lo que dice María, no van a poner el gancho más allá que van a dar la orden, no obstante, por principio jerárquico, van a tener una responsabilidad como mínimo de control, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo abajo. Ellos no se por eso cuando nosotros vimos principio jerárquico, mencionamos que aún, por ejemplo, en los casos de delegación, vos tenés un poder de control sobre tus subordinados, ¿sí? Obviamente no vas a tener este tipo de responsabilidades si tu intervención no está en los términos que establece la ley 2141, ¿no es cierto? En esta cuestión de percibir, pagar, etcétera. Pero puede tener otro tipo de responsabilidad administrativa, ¿bien? Pero es muy cierto lo que dice María. Y fíjense cómo ha interpretado antes de ir a los criterios jurisprudenciales, las sanciones son siempre pecuniarias, chicos. Las sanciones que impone el Tribunal de Cuentas, siempre pecuniarias. Bien, en caso de incumplimiento de las Profe, resoluciones. ¿Sí? ¿Quién me habla? perdón, Darío. Darío, ¿cómo estás? De hecho, incluso, y hace años, digamos, la figura de subsecretario, tanto como de ministro, no tienen responsabilidades ante lo administrativo. Digamos, los responsables finales y con facultades son los directores provinciales de administración y generales de administración. Claro, en realidad. Lo que pasa es que vos, más allá, digamos, yo creo que el director de administración, en la medida que firma él, por ejemplo, órdenes de pago, etcétera, siempre teniendo en cuenta los montos, porque también eso tenemos que tenerlo en cuenta. El Ejecutivo anualmente siempre emite un decreto de montos, ¿no es cierto? Donde te establecen, bueno, determinados montos, modalidades de contratación, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, desde una licitación privada, licitación pública, contratación directa, etcétera. Ahora, hay determinados gastos que los tiene que autorizar el funcionario, ¿no es cierto? O sea, que no son caja chica o que pueda gestionar per se más allá, digamos, del director de administración. Si vos estás ordenando un pago como funcionario, ¿no es cierto? O sea, subsecretario, ministro, etcétera, tenés también una responsabilidad en ese sentido que vos estás autorizando ese pago, ¿bien? O al menos debería ser así porque esa norma legal está saliendo con tu firma. Bien, Y entonces profesor, debería, y ante el Tribunal de Cuentas, ¿quién responde en ese caso? yo creo que en ese caso, si venimos para acá atrás, que estaba el tema de los... Todo responde. Claro, exacto, exacto. Fíjense lo amplio que es la ley. Después, otra cosa es qué es lo que pasa en el caso concreto, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos en líneas generales, eh, la responsabilidad o el ámbito de aplicación, digamos, de la responsabilidad es sumamente amplio, sumamente amplio. Y fíjense un poco lo que vamos a ver a continuación y que va a contestar tu pregunta, que hubo una responsabilidad de creo que era intendente en su momento. Acá está. Eh, Fíjense, un fallo de 2011, Bertoldi. Dice, esto nos dice el Tribunal Superior de la Provincia. La responsabilidad administrativa patrimonial se genera. ¿Qué había pasado acá? El municipio había, creo que llevado adelante una contratación de combustibles. No me acuerdo bien el caso, pero sé que la contratación de los combustibles no había sido por licitación pública, de acuerdo a los montos. Se había hecho así nomás pagando, no había respaldo documental. La gestión había sido bastante precaria en ese acto de contratación.
Entonces, el TCJ, cuando llega al Tribunal Superior, dice: la responsabilidad administrativa patrimonial se genera cuando la conducta de la gente en ejercicio de su función lesiona el erario público y se fundamenta en la relación de sujeción especial en que se encuentra el agente público respecto al Estado por desempeñar un empleo público, lo que la distingue de la responsabilidad civil que emana de la ley. La responsabilidad del funcionario surge del hecho de la inobservancia de las disposiciones legales o reglamentarias o del incumplimiento de los deberes que le competen en razón de sus funciones específicas. En tal sentido, se debe partir del principio de legalidad de la administración, que comprende a los que se desempeñan en ella. Tal acerto se funda en que el Estado obra por sus órganos, que actúan mediante el desempeño de funcionarios. Cuando alguno de ellos viola el bloque de legalidad por acción o omisión, incurre en principio en responsabilidad por su conducta ilegítima. Así debe resarcir al propio Estado el daño producido para obtener una ventaja personal o aún la negligencia o torpeza sin ánimo de beneficio personal o dolo, ¿sí? Es decir, no es necesario querer defraudar al Estado para generar responsabilidad patrimonial. Lo puedo hacer por torpeza, por inobservancia de algún procedimiento que estaba previsto y que no se cumplió. Es factor de imputabilidad bajo el concepto de culpa, pues la imprudencia es un elemento que determina la responsabilidad del funcionario público. Bien. Fíjense estos otros criterios adicionales. La rendición de cuentas es un procedimiento complejo en el que se encuentra íncito que los funcionarios públicos aporten toda la documentación y brinden las explicaciones necesarias sobre la forma en que han invertido los caudales públicos confiados a su gestión. Resulta de dicha carga una obligación que, como deber constitucionalmente impuesto, demanda necesariamente la colaboración y diligencia de las máximas autoridades de los organismos provinciales y municipales sujetos a control. El deber de rendir cuentas es una obligación de resultados, por la cual el cuentadante debe demostrar cómo asignó los efectos públicos confiados a su custodia, de manera que el Tribunal de Cuentas pueda verificar si la rendición se ajusta al régimen jurídico de la contabilidad pública. Vale decir que esta obligación persiste en tanto las cuentas del organismo se encuentran pendientes de aprobación y, en su consecuencia, el cuentadante estará sometido a las investigaciones que legítimamente pueda llevar a cabo el Tribunal de Cuentas. Bien. Quien asume un cargo público no es excusable, para quien asume un cargo público no es excusable el desconocimiento de los reglamentos, ya que tiene el deber de ajustar sus procedimientos a la legalidad. Bien, esto es básicamente lo que interpreta el tribunal sobre el tema de la obligación de rendir cuentas. Obviamente, cuando llega el momento de alguna citación o emplazamiento, cada uno va a tratar de justificarse, ¿no? Por ejemplo, si fuera un funcionario como el que mencionaba Darío, va a decir, bueno, no, yo en realidad, mira, estoy en las gestiones, para eso tengo mis áreas técnicas de administración, que qué sé yo, confío en mi equipo, eso también un poco se dijo en los juicios de planes sociales, confío, ¿no es cierto?, en el área de administración, confío en el área legal, etcétera. Yo firmo porque, bueno, entiendo que todo esto está, ¿no es cierto?, ha cumplido con los procedimientos contables y legales, ¿no es cierto? Y ahí tal vez, bueno, qué sé yo, se puede excusar de responsabilidad. Pero en principio, la ley 2141 impone una obligación muy amplia, ¿no es cierto?, sobre todo lo que implica gestiones de recursos públicos, pero también las contrataciones, ¿sí? Por eso yo les mencionaba el tema del decreto de montos, como para que no se manden a llevar adelante una contratación directa cuando no corresponde, ya sea o por el monto o por las causales que están previstas en el 64 de la 2141, ¿bien? Así que bueno, chicos, son 10 y 12. No sé si tienen alguna consulta, si no ya los libero. Con esto cerramos el módulo 2 y el lunes que viene arrancamos con régimen municipal, un tema muy lindo también. Chao, profe, gracias. Nos vemos, Chao, Jorge. gracias. Chao, Chao, Chao hasta a luego. todos. gracias. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, chao.